Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y quiero agradecerles su atención. Quiero agradecer que se hayan conectado para que veamos esta tarde un estudio. El propósito de esta transmisión, yo les anuncié el día de ayer, en alguno de los anuncios que di, les dije que íbamos a estar toda la semana tratando de seguir la secuencia de la última semana de la vida de Jesús sobre la tierra. Así es que hoy es lunes 6 de abril y nosotros queremos ver a través de las escrituras qué es lo que hizo Jesús ese día. Quiero decirle antes de empezar que tome usted en consideración que para los judíos, ellos, el día no comienza como con nosotros a las 12 de la noche, no, ellos en cuanto se mete el sol ya es otro día. También quiero que tome en cuenta que los días de ellos no se llaman como nosotros, como los nuestros. Por decir, ellos no le llaman lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. Ellos le llaman día primero, día segundo, día tercero. Entonces, quiero de una manera cronológica que nos vayamos hoy lunes con lo que hizo Jesús, el martes con lo que hizo Jesús y resaltar un poquito en lo más sobresaliente. ¿Sí? Ayer en la predicación que di, en la que llevaba por título No conocieron el tiempo de la visitación, yo les dije que no era una coincidencia el hecho de que Jesús muriera en la Pascua. Eso le dije. Ya que esto de que Jesús viniera a este mundo a dar su vida por los pecadores, eso ya fue planeado por Dios desde mucho tiempo atrás. Él ya lo tenía en su plan para redimirnos a nosotros y salvarnos para que tuviéramos vida eterna. Antes de comenzar, yo quiero leerle precisamente para comprobar bíblicamente este hecho que estamos diciendo, y quiero leer lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, decíamos ayer que la Pascua era simplemente una sombra de la realidad que estaba por llegar. Jesucristo, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Él es nuestra Pascua. Voy a leerle 1 Corintios 5:7, creo que también ayer lo leí, pero es nada más para confirmar. Dice de la siguiente manera: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, hermanos. Así es que, para entrar en contexto, yo quiero que veamos por lo menos lo que es la lectura para seguir lo que hizo Jesús el lunes. Veamos lo que hizo el domingo, nada más para meternos en contexto. Amén, hermanos. Quiero decirle que la última semana que Jesús estuvo en la tierra, básicamente ocupa un tercio de lo que nos dicen los evangelios. Amén. Entonces, la lectura a la que le voy a invitar para ver lo que Jesús hizo, nomás para entrar en contexto, se encuentra en el Santo Evangelio según San Marcos. Vamos a leer en el capítulo 11. Voy a invitarle que leamos el verso 1 y verso 2. Posteriormente nos brincamos del verso 7 al verso 11. ¿Qué le parece? Amén. Quiero, en lo que lo busca, darle la bienvenida a las personas y agradecerles que se estén conectando, mis amados hermanos. Ahora tenemos esta modalidad, y aunque ya tenemos algunas transmisiones, créalo que uno no se acostumbra. Yo escuchaba a un pastor, amigo mío, predicando en su iglesia y decía, se siente uno extraño, se siente uno curioso estar hablando
a la gente, pero no ves a la congregación. Entonces, pues créalo que sí. Hay gente que dice, yo cuando voy a predicar me dan muchos nervios por la gente. Bueno, pues déjeme decirle que con gente y sin gente también a nosotros nos dan nervios. Pero bueno, el evangelio tiene que predicarse y la palabra del Señor tiene que enseñarse también. Muy bien, vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 1 y 2, y luego de ahí nos brincamos al 7 y 11. Póngale atención, esto es lo que hizo Jesús el domingo, o algunas de las cosas que él hizo el domingo, lo que conocemos como Domingo de Ramos, ¿sí? Así lo llama la tradición, Domingo de Ramos, así se conoce, y es allí donde inicia entonces la Semana Mayor, que también así se conoce. Dice la Biblia, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea de enfrente, a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadle y traedme. Dice ahora el verso 7 al 11, dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos, dice, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Muy bien. Quiero remarcar lo siguiente. Cuando Jesús viene entrando, ¿sí?, a la ciudad montado en ese pollino y dan esas alabanzas, yo quiero que usted note cómo él entra a Jerusalén y se dirige hacia el templo, según el versículo 11. 11 de Marcos dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Jesús entró y nos dice que miró alrededor todas las cosas. Él observó con sus ojos, ¿sí?, todo lo que había en el templo. Dice, y como ya anochecía, él se fue a Betania con los 12. En esta última semana, Jesús nunca durmió en Jerusalén. Él solo iba y luego se devolvía a Betania. Así es que yo quiero que tenga usted en consideración eso. Hasta el día o la noche, perdón, en la que él fue prendido por aquellos. Amén. El día de su arresto. Bueno, vamos a ver ahora, sí, Jesús entró al templo, vio y luego se fue a Betania. Vamos a ver ahora qué sucedió a la mañana siguiente. Ya a la mañana siguiente, pues ya era el lunes, ¿sí? Y para esto, pues vamos a continuar leyendo en Marcos capítulo 11, vamos a leer el verso 12, primero hasta el verso 14 para ver una de las primeras cosas que hizo Jesús ese día. Amén. Muy bien. Marcos 11, versículo 12 al 14. Dice la palabra, al día siguiente, acuérdense, Jesús se fue a Betania. Bueno, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahorita continuamos la lectura, ¿sí? Este es un primer suceso al día siguiente, es decir, el día segundo, ¿sí? Porque el día primero fue el día de Ramos. Muy bien. Aquí tenemos a Jesús que viene. Jesús dice en la escritura que tiene hambre, ¿sí? Aquí se refleja la humanidad de Jesús. Él tiene hambre y de lejos él ve una higuera.
Él ve una higuera y luego se dirige hacia ella, esperando encontrar en ella fruto, pero al no encontrar fruto, Jesús la maldice. Alguien dijo que este es el primer milagro y el único, el primero y el último milagro negativo que hizo Jesús. Alguien dice eso. Muy bien. Al no encontrar, dice la palabra que Jesús maldijo esa higuera, y a través de la escritura, en el mismo libro de Marcos, nosotros podemos encontrar que al día siguiente ya la encuentran seca, ¿sí? Yo quiero decirle que esto que estamos leyendo también se encuentra en otros evangelios, por decir, la narración de la maldición de la higuera la encontramos también en Mateo 21, del 18 al 19. Entonces, Mateo dice que la higuera se secó hasta el día siguiente o inmediatamente. Ahí hay una variación, pero este no es lo importante. Quiero hablar un poquito de la similitud o de la semejanza, ¿sí?, que tiene la nación de Israel con la higuera. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido al pueblo de Israel bajo este símil, esta comparación, esta similitud de la higuera. Nosotros tenemos, por decir en Oseas, un verso en el capítulo 9, versículo 10, que se lo voy a leer nada más para que lo vea. Es comparada con la higuera, o con el fruto, también es comparado con la vid, la nación de Israel. Pero voy a leerle lo que dice la palabra aquí en Oseas 9:10. Como uvas en el desierto, allá Israel. Como la fruta temprana de la higuera, a su principio vi a vuestros padres. También el profeta Jeremías hace mención y compara a la nación, ¿sí?, de Israel con la vid y con la higuera. Voy a darle algunas citas bíblicas para que usted las busque y posteriormente las lea ahí en su casa con más tiempo. Dice Jeremías, la primera cita es Jeremías 24 del 1 al 10. La segunda cita es Jeremías 29, 17. De hecho, quiero que analicemos un poquito el asunto de la higuera, ¿sí?, porque Jesús la maldice. Jesús hace con la higuera lo que ya Jeremías había profetizado en el capítulo 8, versículo 13. Por causa de sus rebeldías, por causa de que los sacerdotes profanaban el santuario, por causa del pecado de la nación, mire lo que dice la palabra del Señor: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Así es que la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderlo como un símbolo de juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Así debe entenderse. Una de las cosas que llama mi atención en esta narración es que en el versículo 13, se lo voy a leer, dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí surgen algunas preguntas, mis amados hermanos. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera, ya que Marcos nos está diciendo que no era tiempo de higos? ¿Por qué Jesús buscó higos si no era tiempo de higos? ¿Y por qué maldijo a la higuera? Ya muchos se han preguntado esto. Ya muchos se lo han cuestionado. Y para comprenderlo un poquito mejor o tratar de dar una respuesta, nosotros debemos primero ver algunos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas de la higuera y el fruto. Amén. Yo buscando por allí encontré a un hombre
un escritor, Luis de Miguel, que tiene en su página una escuela bíblica que se llama Siguiendo al Mesías, y él da esta explicación. Dice que en Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas en las higueras, estas vienen acompañadas por unos pequeños nódulos, es decir, como unos botones que son comestibles. Si estos pequeños nódulos o botones o higos no aparecen en las hojas de la higuera, entonces todo indica que esa higuera es una higuera estéril, no va a producir frutos. Por eso cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, que todo indicaba que tenía frutos, ¿sí?, de estos nódulos que estamos diciendo, y al no encontrarlo Jesús, entonces Jesús no vio caso que esa higuera estuviera ocupando ese lugar. No le halló caso. Y esto no es otra cosa nomás que precisamente el anuncio o la similitud de que del verso que leíamos ahorita en Jeremías 8:13, de cómo la nación de Israel era semejante a la higuera. Quiero continuar, amados hermanos, con lo que sigue diciendo el pasaje. Vamos a dejar ya la higuera tantito y vamos a ver lo que hizo, lo que nos dice este siguiente pasaje. Vamos a leer ahora Marcos del verso 11, capítulo 11, versículo 15 hasta el 19. Después de haber maldecido la higuera, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Qué interesante es esta lectura. ¿Alguien aquí ha visto a Jesús como agresivo? ¿Alguien ha pensado que Jesús se puso muy agresivo? Porque de hecho hay otros pasajes paralelos, como en Mateo 21 del 12 al 17, como en Lucas 19 del 45 al 48, y también San Juan capítulo 2 del verso 13 al verso 22, y en alguno de ellos dice que Jesús hizo un látigo. Pero aquí vemos a Jesús molesto, vemos a Jesús enojado. El celo por la casa de Dios, él expresa, me consume. Así es que él tiene mucha razón. Acuérdese usted que el día que fue la entrada triunfal, él entró a Jerusalén y llegó hasta el templo, y él lo observó, pero como ya era noche, se retiró a Betania. Pero ahora al día siguiente él regresa, ¿sí? Ve que esto no cambia, y es por esto que él se pone en ese celo. Muy bien, como ya habíamos dicho hace unos momentos, la higuera era un símbolo de Israel. Muchas hojas, pero sin fruto. La noche anterior Jesús había tenido ocasión de comprobar precisamente esto que había en el templo. Y justo en este momento él se disponía a ir allí nuevamente para hacer una de las acusaciones más graves que podemos nosotros imaginar. Y él con toda claridad les dice en el versículo 17: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva
de ladrones. Esta frase que Jesús está diciendo, nosotros la encontramos en el libro de Jeremías capítulo 7, del verso 10 y verso 11. Mire cómo dice la palabra del Señor: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, refiriéndose al templo, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Sí? Jesús compara los acontecimientos y él no encuentra diferencia. Es por esto que él reacciona de esta manera. Y también en el capítulo 56, versículo 7 del libro del profeta Isaías, él declara una palabra que ya viene allí. Dice de la siguiente manera, Isaías 56, 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nosotros pudimos notar cómo los principales, cómo los dueños de esos negocios, que eran los sacerdotes, eran los mismos sacerdotes, se enfurecen a tal grado que quieren matarle. Pero Jesús traía el respaldo de la palabra. Él está actuando de acuerdo a la palabra, y eso es muy importante, hermanos, que nosotros actuemos de acuerdo a la palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra, entonces si alguien refuta, bueno, refuta, pero entonces sí directamente a la palabra. Por eso es muy importante que nosotros usemos la palabra del Señor. Y este ejemplo nos lo da Jesús, inclusive cuando él fue tentado en el desierto a los inicios de su ministerio, como él, ante lo que le presentaba, ante la tentación que presentaba Satanás, como él refutaba con la misma escritura, y eso es muy interesante. Muy bien, vamos a concluir. ¿Sí? Los sucesos de lunes, imagínense, Jesús maldice la higuera, pero llega al templo y voltea las mesas, suelta las palomas, el cambio de los cambistas lo tira. Bueno, este suceso de lunes se suma precisamente ya a la indignación o al coraje que traían ya los principales de Jerusalén, tanto fariseos como los sacerdotes, por lo que había acontecido semanas o días antes, desde la resurrección de Lázaro, ¿sí? Desde la entrada triunfal que Jesús hace a Jerusalén como rey, y luego añádale todavía este acontecimiento. Así es que esto despertó la cólera, despertó el coraje, ¿sí? Y es aquí entonces donde a ellos todavía más fuertemente se les mete la idea en el corazón para planear cómo podrían destruir a Jesús. Es una situación tremenda. Pero bueno, así termina el lunes, con Jesús saliendo otra vez de Jerusalén para pasar la noche en Betania. Amados hermanos, no debemos perder de vista nosotros que, al igual que la nación de Israel, hablando de la higuera, también nosotros debemos dar fruto, porque nosotros no somos mejores que nadie. Y un día el Señor, sí, nos va a pedir cuentas. El Señor busca fruto en nosotros, y Dios guarde la hora, hermanos. El día que el Señor exprese alguna palabra contra nosotros y nosotros igual nos sequemos, o que sigamos actuando de la misma forma como estas personas que convirtieron el templo en todo menos en la casa de oración. Usted y yo, hermanos, debemos aprender de estos sucesos precisamente para no ser igual que la nación de Israel. Quisiera terminar con una oración. ¿Qué le parece? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a dar fruto, que nos ayude a valorar la casa del Señor, y que pronto pase
esta situación, esta pandemia, y podamos nosotros reunirnos en la casa del Señor. Oramos y luego le comento algo. Señor, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra. Gracias porque estamos aprendiendo los sucesos de la última semana de la vida de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra antes de ser crucificado. Mira, Señor, en el nombre de Jesús yo te quiero rogar por la iglesia, te quiero rogar por mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar ese fruto. Ayúdanos a ser mejores creyentes, a entender esta palabra y actuar diferente, Señor. Porque de nada sirve que escuchemos y que sigamos siendo los mismos. Si tú, Señor, actuaste así contra Israel, que es tu nación, ¿quiénes somos nosotros para que tú no actúes de esa manera? Qué bueno que tenemos tu gracia, qué bueno por la gracia, pero nosotros no debemos abusar de la gracia. Ayúdanos a valorar tu santo templo, Señor. Ayúdanos a valorar la oración. Ayúdanos a entender que uno mayor que el templo es a quien nosotros servimos, que eres tú, Señor. Bendice a la iglesia, bendice Monte Oreb, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, solamente para recordarles que el día de mañana estaremos también a las 7, viendo lo que Jesús hizo el martes y tratando de sacar una enseñanza para nuestra vida. Recuerde, prepárese porque el día jueves vamos a tener Santa Cena. Prepare por ahí un utensilio, un vasito. Consígase, compre un poco de un juguito de uva. Consiga un pan sin levadura, una galleta sin levadura. Preferentemente, si es galleta, pues una galleta salada, un pedacito. Y participamos el jueves de la Santa Cena. Amén, mis hermanos. Bueno, sin más, hermanos, quiero agradecer a cada uno de ustedes por verse conectados, nuestros amigos que muy amablemente nos están siguiendo. Gracias, que Dios les bendiga. Recuerden, sean felices, hermanos. Dios con ustedes, que Dios les bendiga. Es el camino, la luz que guía, verdad.